Cada día en los noticieros podemos encontrar muchos anuncios de situaciones muy desagradables, situaciones que ocurren cada momento de nuestra vida. Tragedias, desgracias, accidentes, enfermedades, muertes. Y podemos ver de que algo no está bien en la vida humana. ¿Cómo podemos entender que un mundo creado de manera perfecta, completa, puede vivir en una situación caótica como la que podemos ver cada día? Pero, ¿por qué vivimos en un mundo alterado moral y también relacionalmente? ¿Qué es lo que ocurrió para que esto pueda darse de esa manera? Estas son algunas de las interrogantes que vamos a tener presentes en el estudio de nuestra lección el día de hoy. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y empezamos un nuevo tema de estudio. Así es, una nueva lección. Una nueva lección. Tenemos aquí la lección para este trimestre, amigos. El título de la lección es El amor triunfa. Y vamos a tener diversos temas de estudio. Hay muchos temas de estudio muy interesantes que tienen que ver con eventos presentes y sobre todo los eventos que anuncian la venida del Señor. Pero ¿qué tal si iniciamos con una oración, Heriberto? Sí, claro. Oremos. Sí. Okay. Padre nuestro, otra vez te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí, poder presentar una lección más, empezar otro trimestre. Sabemos que tú tienes muchas lecciones para nosotros, para aprender, y pedimos de tu Santo Espíritu para que nos guíe mientras presentamos esta lección y que nuestros oyentes puedan ser bendecidos de una manera muy especial por este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el título de la lección hoy, lección número 1, es La guerra detrás de todas las guerras. Y quiero leer del libro de Ezequiel, el capítulo 28, los versículos del 15 al 17, y quiero leer de la versión Nueva Biblia Viva. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta aquel momento en que se halló maldad en ti. Tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y empezaste a cometer falta tras falta. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios como a un infractor cualquiera. Yo te desalojé, oh querubín protector, de ese lugar privilegiado donde habitabas. Se te subieron los humos a causa de toda tu hermosura. Tu sabiduría te volvió engreído y perdiste tu esplendor. Por ello te he echado por los suelos y expuesto tu miserable situación ante la mirada curiosa de los reyes. Es interesante este aspecto de lo que estábamos comentando al comienzo, o sea, cómo es que en un mundo creado perfecto, en un mundo creado completo y pleno, es que puede llegar a ocurrir una alteración tal que promueva una vida llena de situaciones adversas, ¿no? Negativas, de infortunios, de dolor, de enfermedad, de muerte, ¿no? Y esto es lo que justamente queremos tratar de poder analizar, ver un poco más de cerca en el estudio de esta lección. ¿Qué es lo que ocurrió para que se desarrolle todo lo que vemos, todo lo que conocemos, ¿no? Es muy importante para esto poder también entender qué fue lo que pasó, para que de esa manera podamos entender un poco por qué es que vivimos de esta manera y cuál es, sobre todo, es la manera de la acción de Dios en este momento, Heriberto. O sea, cuál es la acción que Dios está promoviendo para solucionar el problema que se generó en el universo, aquello que conocemos como la guerra detrás de todas las guerras, ¿sí? El conflicto entre el bien y el mal. Muy bien. Ahora, quiero leer del libro de Isaías,
el capítulo 14, los versículos 13 al 15. Y quiero leer esto de la versión Palabra de Dios para Todos, lo siguiente. Tú decías, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Visitaré la montaña donde los dioses se reúnen, allá en las laderas del Zafón. Subiré bien arriba, por encima de las nubes más altas, y seré como el Altísimo. Pero has sido derribado hasta el lugar de los muertos, a las profundidades del abismo. Y es interesante, fíjate, Heriberto, que en la Biblia no tenemos mucha información respecto a qué pasó, ¿no? O no tenemos conocimiento a profundidad de qué manera es que surge el mal en la mente de un ser perfecto, ¿no? O sea, cómo es de que un ser completamente perfecto de repente empieza a generar esta situación que nosotros conocemos como el mal, ¿no? O el pecado en todo caso, ¿no? Pero para tener una idea, o sea, ¿cómo era tal vez la vida antes de eso? O sea, en un universo perfecto, o sea, ¿cómo era la vida, ¿no? ¿De qué manera se daba la relación entre los seres que vivían antes del pecado, ¿no? Allá en el cielo? Wow. Pedro, pues yo creo que aquí podemos usar nuestra imaginación, aunque no es bíblico, como dices tú, no tenemos mucha información, pero sí sabemos que Dios es amor. Ok. So, ese es un hecho, una realidad. Y asumiendo que si Dios es amor y antes de la creación Él también era amor y Él no cambia, supuestamente sería lo opuesto de lo que hoy es el mundo. No había penas, no había muerte, no había preocupaciones, no había nada de lo que ahora nos ataca, la vida diaria. Era un mundo perfecto. Es difícil de aún imaginárnoslo nosotros, porque nunca hemos vivido en un mundo perfecto. Claro. Pero sin embargo, podemos agarrar vistazos del carácter de Dios, porque Él creó un mundo perfecto, un universo perfecto. Ahora, esa perfección sabemos que cambió por la entrada de la desobediencia. Y esa desobediencia sabemos que no entró aquí en la tierra, empezó en el cielo. Y no sé tú, Pedro, pero a mí me gustaban las películas de superhéroes. Okay. Y aún nosotros hoy en día, nosotros miramos películas donde hay un superhéroe y un villano. Oh, sí. Y yo creo que todo esto salió de esta misma interpretación. Aún en los pueblos antiguos siempre había un Hércules, todos estos hombres con poderes, superpoderes. Yo creo que esto es algo, en realidad es algo real en la Biblia, porque Dios es todopoderoso. Claro. Y en un mundo donde todo era perfecto, los seres eran perfectos, no había pecado en ellos, un mundo de amor constante, que vivían y Dios podía estar entre ellos sin ningún temor. Es algo que solamente nos podemos imaginar, pero tristemente se terminó. Ya. Ahora, sí, o sea, definitivo esta parte que estás mencionando, o sea, el hecho de que vivíamos en un mundo perfecto, pero a raíz justamente de la entrada de aquello que conocemos como la maldad o el pecado, bueno, hay una alteración completa, ¿no? Ahora, la forma de relación entre los seres creados, lo que nosotros entendemos por lo poco que hemos recibido o que tenemos en la Biblia, es de que esta relación se basaba justamente en tener las características del creador. O sea, y lo otro importante que lo habíamos estado comentando antes también en otras lecciones, o sea, el hecho de que la relación entre los seres creados y Dios se basaba netamente en la confianza, ¿no? Plena confianza. Ok, ahora, una vez que entra el mal, que en realidad, bueno, podemos ir un poco yendo luego, vamos a tratar de ver qué representa eso realmente. Hay diferentes elementos que entran en juego aquí, ¿no? O sea, uno es
el hecho de que Dios creó a todos los seres con una cualidad particular, ¿no?, de libertad. O sea, a todos nos dotó con esa posibilidad de tener libertad para decidir aceptarlo, ¿no?, elegirlo o rechazarlo. O sea, esa libertad. Ok. Al parecer, dentro de esa libertad, este ser creado por Dios empezó a generar algunas condiciones probablemente de cuestionamiento, pero al parecer, como vamos a ver luego, dejó de contemplar a su creador para contemplarse a sí mismo. ¿Okay? Pero hay otra cosa interesante, o sea, dentro de esto, ¿no? Como veíamos, o sea, el tema de la forma de vida en un universo perfecto se basaba plenamente en poder tener las características del creador, ¿okay?, y manifestarlas en la vida. Ahora, ¿qué características nosotros reconocemos en la Biblia, ¿no? O sea, en la Biblia sí se expresan estas características propias del creador. Sí. Y podemos encontrarlas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que, digamos, nosotros le hemos puesto incluso hasta un título a eso, ¿no?, que es el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Okay? Porque justamente son las características de Dios, o sea, es su carácter, ¿no? Y es la característica que Él quiere entregar a cada una de sus criaturas. Yo quiero leer aquí de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿no? O si tienes allí, por favor, si lo puedes leer, es de la Nueva Versión Internacional. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Sí, claro. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y no hay ley que condene estas cosas. Así es. O sea, podemos reconocer también entonces que los seres creados y que vivían ya antes incluso de que apareciera el pecado poseían estas características. O sea, esa era su manera de ser, esa era su forma de comportarse. Y en la relación entre uno y otro existían estas características. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, ¿no? O sea, todas estas características aparecían ya en las criaturas creadas por Dios y lo manifestaban de manera perfecta, completa, en su relación antes incluso del pecado. O sea, esto es lo importante, ¿no? Ahora, quiero leer del libro de Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Y leamos de la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Dice, fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te eliminé de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Ahora, ese ser creado, o sea, manifestaba ciertas características, ¿no? Pero, ¿de qué características tal vez podemos notar que se desvió? O sea, ¿de dónde es que se alejó, se separó, ¿no? ¿De dónde se distanció su manera de ser? Oh, podemos mirar que fue lo opuesto de lo que acabamos de leer. Ajá. Donde había paz, alegría, paciencia, amabilidad. Fue todo lo contrario. Dejó de ser eso. Dejó de todo ser lo que debería haber sido. Ajá. Por causa de él verse que él merecía ser más. Probablemente. Para lo que había sido creado. Ya, probablemente, ¿no? Probablemente. En el primer versículo que leí, porque también leí ese versículo, pero de otra versión, era interesante esto, ¿no? Cuando menciona el hecho de que era perfecto, o sea, sus condiciones, sus características le permitían encontrar también esa postura probablemente de liderazgo, de estar ubicado siempre en un lugar privilegiado, primario, etcétera, ¿no? Pero que de repente, como dice aquí, en un momento se apareció la maldad en él. O sea,
Pero esa maldad, en realidad, digamos, es la manifestación de algo que generó una separación, ¿no? Como mencionamos, un alejamiento emocional y completo entre ese ser creado y su creador, ¿no? Porque perdió las características justamente que tenía el creador. El creador le había otorgado esas propias características de parecerse a sí mismo. Ahora, dentro de ello, ¿no? Nuevamente quiero leer acá lo que dice Ezequiel 28, 17 nada más, ¿ok? Dice esto: a causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. O sea, ¿qué razones aquí se mencionan, ¿no? Que generaron que este ángel de luz se alejara de Dios, ¿no? O sea, si tal vez pudieras parafrasear, ¿no?, un poco esta situación, o sea, tal vez, ¿cómo podrías explicarlo, ¿no? ¿Cómo podría explicarse lo que está mencionando ahorita Ezequiel, ¿no? A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría, ¿no? Y yo creo, Pedro, no era... sabemos que Satanás era un ángel especial en el cielo. Claro. O sea, como dijiste tú, era un líder. Sí, también. Con todas las cualidades, era un querubín protector del centro del universo donde estaba Dios, del trono de Dios. Por eso es que él había sido dotado de cualidades muy especiales. Ajá. Y yo no creo que los demás ángeles habían sido muy diferentes que él. Tenían muchas cualidades, pero él tenía algo especial. Un querubín que ha sido creado por un propósito especial. Pero esto se convirtió en algo, en una tragedia en sí. Sí. Porque yo creo que él empezó a mirarse a sí mismo sin tomar en cuenta quién lo creó. Claro. ¿Para qué propósito fue creado? Claro. Y eso fue lo que empezó él a mirarse y pensar que él podía ser aún igual que el creador. Es algo interesante que no podemos explicar, pero sin embargo sabemos que solamente empezó por un ángel, solamente. Y ese ángel empezó la batalla en contra de Dios. Claro, o sea, digamos lo que estabas mencionando ahorita, o sea, tal vez un poco pensando en lo que afirma Ezequiel, o sea, debido a tu hermosura, dice debido a tu esplendor, en fin, ¿no? Todas esas cosas. O sea, en realidad eso muestra el hecho de que este ser creado perdió esa conexión de contemplación del creador, ¿no? Y entonces empezó a contemplarse a sí mismo y a verse, tal vez, o sea, mis características, mis cualidades son superiores, ¿no? ¿Ya? Y entonces empezó a haber ese rompimiento, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que servir? O sea, ahí empezó el cuestionamiento también. Sí. Y obviamente a partir de allí, dice los versículos, que generó dos cosas muy, muy fuertes, ¿no? Ezequiel capítulo 15 y 16 me parece, cuando dice, por la abundancia de tu comercio, o sea, de tus actividades, de todo lo que tú hacías, te llenaste de violencia, ¿no? Y pecaste. O sea, es interesante esto, Heriberto, o sea, cómo poder entender esta parte, que en la medida en que este ser se empezó a distanciar de su creador, el resultado, nosotros lo entendemos como el pecado, la maldad, pero eso empezó a generar un hecho que está muy bien sintetizado aquí, cuando dice que se llenó de violencia, ¿no? O sea, ¿de dónde salió todo eso? O sea, esa situación, digamos, me deja ver el peligro de distanciarnos del Creador, ¿no? O sea, esa situación, digamos, es lo que justamente empezó a generarse, ¿no? Ahora,
como mencionábamos esta parte, o sea, las consecuencias inmediatas, ¿no?, de dejar de contemplar al Creador, ¿no?, y contemplarse a sí mismo. Esas consecuencias inmediatas lo vemos aquí, ¿no? Violencia, orgullo, ¿no? ¿Sí? Así es, Pedro, pero también yo creo que debemos tomar en cuenta que, porque mirándolo a simple vista, como lo leemos, la pregunta sería, ¿y Dios qué estaba haciendo? ¿No estaba actuando? O sea, nada más estaba como espectador. Y sabemos que no ese era el Estado. Él Claro. estaba tomando una posición activa Sí. para hacerlo regresar, hacerlo ver el problema y la situación en la que él se encontraba. Claro. Y él se rehusaba cada vez. O sea, no sabemos cuánto tiempo ocurrió desde que él se dio cuenta de que quería rebelarse hasta que fue echado del cielo. Ok. O sea, pasó un periodo de tiempo. Y mientras durante ese periodo sabemos que él estaba tratando de engañar a los demás ángeles para que lo siguieran y que miraran, que pensaran que él tenía la razón. Claro, ¿verdad? claro. Sí, definitivamente ese era el objetivo. Y nosotros sabemos, o sea, todo lo que generó después, o sea, de poder llegar a convencer a la tercera parte de los ángeles, ¿no? Eso sí. Ahora, dentro de esto, Pablo da un consejo, nos da un consejo muy interesante, ¿no? Que es, o sea, el Señor nos da un consejo a través de Pablo. Y lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 21. En la versión nueva versión internacional dice lo siguiente: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Así es. Y es interesante esto, ¿no? Porque fíjate, la lección afirma que Dios gana nuestra lealtad mediante su amor. Ahora, si esto es así, o sea, ¿por qué es de que a lo largo de la historia del cristianismo a Dios se le adjudica, se le otorga, se le responsabiliza por destrucciones, por muertes violentas, por enfermedades, por catástrofes, ¿no? Sodoma y Gomorra, el diluvio, etc. O sea, ¿por qué es que tal vez en la mente humana hay esta disposición rápida de poderle entregar a Dios y adjudicarle más bien características o acciones que son propias más bien del enemigo, o sea, de acciones violentas, ¿no? Como dice allí. ¿Por qué será, no? O sea, ¿por qué es de que el ser humano, y como digo, el cristianismo en global, o sea, siempre ha estado muy dispuesto de poderle adjudicar a Dios la responsabilidad del sufrimiento del ser humano, ¿no? Así es. Pedro, la realidad es que Dios no dejó de ser Dios después de que Satanás pecó. Ajá. Él todavía está a control del mundo. Y al final de cuentas, podemos decir que Él es responsable de alguna forma u otra de lo que ocurre en el mundo. No le quiero atribuir a Dios todo lo malo que sucede, pero Él todavía está en control. Ahora, Satanás sí hace por destruir al ser humano. Claro. Y hace todo lo posible. Todo lo que nosotros sufrimos es por el enemigo. Pero aquí es donde entra la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, es de que Él quiere usar esos eventos para nuestro bien. O sea, nosotros podemos mirar, por ejemplo, el diluvio, ¿no es así? Todos fueron destruidos, pero sabemos que ellos tuvieron 120 años de aviso para que ellos se arrepintieran, ¿verdad? Ahora, si Él no hubiese prometido el diluvio, no hubiese sobrevivido nadie. Probablemente. Y no estaríamos aquí. No tuviéramos. O sea, Dios usa estos eventos para dar una oportunidad a la humanidad de seguir viviendo, para tener otra oportunidad. Claro. Y reconocerlo a Él como el creador de todos los cielos y la tierra, y que también nos quiere salvar a nosotros. Yo creo que debemos tomar esa posición, no tanto de que, pero Dios permitió esto, ¿por qué lo permitió? Sabemos que Él puede usar todas las cosas que ocurren en nuestra vida de mil maneras para avisarnos a nosotros.
Así es. para tocarnos a nosotros, para hacernos ver en realidad quién es el que está en control y por qué hace las cosas que hace. Así es. Y es interesante, o sea, lo que mencionabas ahorita, Heriberto, el tema este de que, o sea, cierto, por ejemplo, como en el caso del diluvio, o sea, Dios permitió algunas cosas. Probablemente, si no hubiera habido esa acción de permitir quizás que ocurra este cataclismo en el mundo, probablemente el ser humano se hubiera destruido en ese momento, ¿no? Porque la Biblia sí afirma cabalmente que todo designio de pensamiento y de acción de la humanidad en ese momento era de continuo al mal, ¿no? Y lo menciona cabalmente utilizando la palabra que se utiliza también para lo que se generó en este ángel de luz en el cielo, violencia. Dice que todos los actos de los seres humanos, justo en el tiempo antes del diluvio, eran de continuo hacia la violencia. Así es. ¿Ok? Eso es terrible, o sea, y claro, obviamente también entramos en esta parte de que el Señor permitió algunas cosas, probablemente, yo no sé, sería motivo de seguir ahondando en estudios. Creo que la violencia no genera el control de la violencia, o sea, como mencionabas hace un rato, ¿no? El tema este de los superhéroes y todo lo demás, ¿no? Generalmente, los superhéroes que aparecen en la pantalla, que aparecen en las historietas, en fin, ellos desarrollan más fuerza y más poder que los malvados para poder controlar la maldad, ¿no? O para poder detener el mal. En el caso de Dios, su acción es totalmente diferente, ¿no? Es lo que estábamos mencionando hace un momento, que dice Romanos 12:21, o sea, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien, ¿no? Sí, pero como dicen, todos estos eventos que aparentemente son de venganza, de destrucción, son actos de amor. Ok. O sea, nosotros debemos mirar, porque no sabemos detrás lo que ocurre detrás del talón, Ok. pero Dios sí sabe. Ok. Nosotros a veces somos muy prontos para decir, pero no, es culpa de Dios, Él lo permitió y por lo tanto Él es el culpable. Hay muchas cosas que están sucediendo detrás que nosotros no nos damos cuenta. Ok. ¿Verdad? Claro, claro. En definitiva, o sea, yo no podría ser responsable a Dios por estas situaciones, digamos, negativas que ocurren en el mundo, ¿no? Quizás lo puedo notar como digamos, una consecuencia propia del pecado mismo también, muchas veces, ¿no? Acciones humanas que al final es lo que se genera y obviamente, digamos, el papel de Dios siempre es tratar de ganar nuestra lealtad por medio del amor, ¿no? Es lo que mencionaba también la lección esta semana, o sea, el hecho de que el Señor siempre busca encontrar, digamos, o alcanzar la respuesta de nosotros, o sea, el amor de nosotros también, pero por medio del amor. O sea, Él entrega el amor a nosotros también, ¿no? Y quiere encontrar también nuestra lealtad o, digamos, la disposición completa de nosotros, pero por medio del amor. O sea, nunca por medio de la fuerza, ni de la exigencia, ni de la obligación. Ahora, en esta parte, ¿por qué crees tú, Heriberto, que es tan importante la capacidad de tener libertad, ¿no? De aquello que nosotros conocemos como el libre albedrío. O sea, ¿por qué es crucial esto para poder alcanzar la felicidad, la dicha plena, ¿no? Wow. Bueno, sabemos que en el principio yo creo que Dios quería compañía. Ok. So Él tenía la opción de crear un ser perfecto o un ser que hacía nada más lo que Él decía. Ok. O sea, Él quiso crear a alguien a la semejanza de Él. O sea, es la misma aptitud, la misma libertad de albedrío, Dios la tiene. Exacto. O sea, eso lo puso a Él, la heredó, nosotros la heredamos porque Él no la puso ahí. Ahora conocemos como la inteligencia artificial. Está de moda en nuestros días, ¿verdad? Así. Es algo que no tiene sentimientos, muy inteligente y solamente hace lo que el humano le dice que haga, ¿verdad? Dios podía haber creado una inteligencia artificial también, Claro, pero claro. no lo hizo así, Claro. porque quería que nosotros conociéramos la plenitud del amor de Dios. De otra forma, no lo hubiéramos podido experimentar.
Simplemente obedecíamos. Y nos ponía a ver reglas y nosotros las seguíamos, las hacíamos al pie de la letra sin desviarnos de un lado ni para otro. Pero sin embargo, él tomó un riesgo muy grande. Y al tomar ese riesgo, sabía de alguna forma que esto podía haber ocurrido. Claro. Y ocurrió. Claro. Pero sin embargo, él tenía un plan. Ok. Pero es interesante esto, Heriberto, o sea, lo que estás mencionando ahorita del tema de que, Dios conocía y conoce desde el principio, conoce el fin, ¿no? Y a pesar de eso, creó al ser humano. Exacto. Y a pesar de eso, le entregó libertad también, ¿ok? ¿No lo haría a Dios de cierta manera responsable al brindarle libertad y él mismo conocer lo que iba a pasar después? Sabes que algunas veces he pensado en esto, ¿no? Es esta situación, pero en realidad, por el mismo hecho de que entrega libertad, te permite que tú mismo tomes las decisiones. O sea, al final, las decisiones que nosotros tomamos son libres, o sea, nosotros tomamos decisiones de forma unilateral, ¿no? El problema es de que con esas decisiones nosotros generamos también consecuencias. Exacto. ¿Okay? Esa parte es algo que ocurre, ¿ok? Ahora, es interesante notar de que la acción de Dios nunca es imponer, nunca es exigir, ¿no? Nunca es de acción por la fuerza, ¿no? Ni de violencia, menos tampoco, ¿no? Las maneras de acción de Dios, estas formas de acción en realidad nunca van a promover el amor de sus criaturas. O sea, cuando hay exigencia, cuando hay imposición, cuando hay el autoritarismo o el tratar de forzar, digamos, las cosas, eso nunca va a generar el amor de las criaturas, ¿no? Solo van a producir miedo, ¿no? Y rebeldía. Desconfianza y rebeldía incluso, totalmente, ¿no? Solamente el amor se puede conseguir por medio del amor, en una condición completa de libertad. Pedro, y esto ocurre exactamente lo mismo en las relaciones humanas. Claro, exactamente. Porque a veces nosotros vinimos de culturas donde decimos, el hombre es el que manda. Y eso lo tenemos en nuestra naturaleza. Y nosotros entramos en una relación donde queremos que se nos obedezca, que se haga lo que nosotros decimos. Sí. Y es lo mismo que ocurre con Dios. Por eso es que la transformación que Dios hace en nuestras vidas afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestro matrimonio, afecta a todo. Claro, definitivamente. Esa parte, como hemos mencionado otras veces, Heriberto, o sea, siempre encuentro un paralelismo, una cercanía, ¿no? Una forma parecida, semejante a lo que significa nuestra relación de pareja, la relación matrimonial, con la relación que el Señor quiere mantener con nosotros, o sea, o con la relación que debería ser entre el ser humano y Dios, ¿no? Esa condición, ese parecido, esa cercanía, creo que es algo fundamental también que podamos tenerla presente. Amén. Ahora, quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 4 al 8. Y quiero hacerlo de la versión Nueva Biblia Viva. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 8. Mentira, silbó la serpiente. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día, ustedes serán como Dios. La mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio hermoso, muy hermoso, y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió, y luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios el Señor no los viera. De esto, ¿qué podemos entender, Heriberto, respecto a las formas que usa el enemigo
para poder afectar al bien, ¿no? O sea, ¿cuáles son las estrategias que utiliza, ¿no? Y que ha utilizado desde el comienzo para arrastrar a la creación lejos de Dios? Wow. Yo creo que el enemigo desde un principio ha querido, o sea, la razón por la que se fue echado del cielo fue porque se rebeló y él quería que lo adoraran a él. O sea, esa adoración todavía existe, ese querer ser adorado todavía existe aquí en la tierra. Okay. O sea, él quiere que la gente le adore a él. Quiere que dejemos a Dios y que no creamos a Dios. Desde un principio él lo hizo claro. Claro. Ahora, sí. Usa muchas estrategias para hacer esto, porque él sabe nuestras debilidades. Sabe que nosotros somos seres caídos y por lo tanto débiles. Si es que no estamos tomados de la mano de Jesús, somos una presa fácil para él. Claro. O sea, por eso es de lo importante que nosotros debemos de estar firmes en la palabra de Dios, en nuestra relación con Jesús, porque de otra manera Él nos va a destruir. De alguna manera no nos va a destruir a nosotros, pero va a destruir a nuestras familias. Y está siendo muy efectivo en eso. Yeah. Sabemos nosotros que es por eso que el mundo está como está, porque la gente no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar la palabra de Dios, pero sí está escuchando los murmullos de la serpiente. Claro. De alejarnos de Él. Y tristemente es muy eficaz en eso. Ya. Yeah. Ahora, es interesante esta parte, ¿no, Heriberto? Que el hecho de que lo que podemos notar, incluso, por ejemplo, de la acción del enemigo con nuestros primeros padres, es la mentira, ¿no? Uh-huh. O sea, el engaño es lo primero que surge, ¿no? Luego, ya con el tiempo, la imposición, la persuasión, pero ya también por la fuerza muchas veces. O sea, todas esas cosas son las acciones del enemigo, ¿no? Para tratar de alejar Exacto. a la creación de su creador. Ahora, sabemos que incluso este personaje no tiene un nombre específico. O sea, antes del pecado, antes de que se corrompiera, era un ángel de luz, ¿no? Tenía como nombre Luzbel o Lucifer, bueno. O sea, no tenía un nombre específico porque sus características eran las que demarcaban o expresaban el nombre que le ponían, ¿no? Pero cuando cae en pecado, tampoco tiene un nombre específico, o sea, pero adquiere nombres que revelan justamente sus características. Por ejemplo, ¿no? En la antigüedad o en el Antiguo Testamento lo mencionan unas 2 o 3 veces con el nombre del Satán, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Nosotros mayormente en el Nuevo Testamento ya lo conocemos como Satanás, ¿no? Que en realidad lo que significa es el adversario, ¿no? El adversario, ese es lo que significa, ¿no? El maligno, la serpiente antigua, en fin, otros nombres, características que tiene, ¿no? Pero algo interesante que estaba pensando, Heriberto, o sea, ¿por qué será? ¿Por qué crees también que el pecado trae como consecuencia tanta desgracia? O sea, ¿por qué la consecuencia del pecado es la muerte? ¿Será que Dios nos castiga por rechazarlo, por desobedecerlo, por alejarnos de Él? Bueno, Dios avisó a nuestros primeros padres en el Edén que no tomaran de la fruta, que no comieran de la fruta. Podían comer de cualquier otra. Claro. Pero si comían de esos, les dijo que ellos iban a morir. Uh-huh. O sea, ellos desobedecieron, comieron. Y la pregunta es, ¿murieron inmediatamente? No. ¿Pero murieron? Sí, murieron. Sí. Ahora, ellos empezaron a morir tan pronto como ellos tomaron de la fruta prohibida. Claro. Y además de eso, sabemos cómo se rebelaron sus hijos, como la primera muerte ellos tuvieron que sufrir cuando Caín y con su hermano, todo esto. O sea, empezó a destruirse el mundo como lo era antes. La armonía que Dios quería que existiera
Al momento que el pecado entró, se empezó a caer, a destruir, y fue reemplazado por todo lo que tenemos hoy. Es desgracia, muerte, penas. Es siempre la consecuencia natural de no tener una relación con su creador. Claro, ¿verdad? claro. Creo que eso es la parte fundamental, o sea, el tema relacional es la que empieza a afectar, ¿no? Ahora, pensando un poco nuevamente, o sea, en esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué el pecado trae como consecuencia tanta desgracia? O sea, ¿por qué incluso la consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? O sea, y no es un plan de castigo o de acción de Dios el hecho de que sencillamente luego ocurre la muerte, ¿no? Tal vez si pudiéramos visualizar como los hebreos, o sea, el concepto hebreo del que ellos tienen respecto de la vida, en realidad lo perciben como una conexión continua con Dios. O sea, la vida que uno tiene en realidad es un elemento, es una condición que me mantiene ligado al Creador de forma constante. O sea, no permanece en mí como algo independiente. ¿Ya? Así es. Y ellos lo expresan, o sea, en el concepto hebreo, lo expresan como un viento, ¿no? O sea, un soplido, ¿no? Un aliento que el Señor emite, ¿no? Que sale de él, que está en el camino, pero que al final también hay una porción que habita dentro de la persona. Entonces estos tres elementos están juntos, ¿no? La parte, digamos, de vida que habita dentro de la persona tiene características propias con la persona, ¿no? ¿Ok? Pero todo en conjunto le pertenece al Señor. Así es. ¿Ok? Ahora, es interesante que justamente como consecuencia de esa separación, o sea, la persona que entra en esa separación y en ese alejamiento de Dios, primero va a entrar en una inmediata muerte espiritual. ¿Ok? Y como hemos estado viendo también en otras lecciones anteriormente, ¿no? Que las condiciones espirituales son las que van a determinar mis condiciones físicas. O sea, se van a manifestar en mi vida física. Exacto. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante, o sea, porque justamente nosotros morimos cuando nos alejamos del Señor. O sea, nos desconectamos de Él, morimos. Pero la muerte física se va a dar de todas maneras justamente por esa desconexión, por esa separación. Es un poco también lo que mencionaba el doctor Mark Sandoval. Recuerda si mencionamos antes también el libro de él, ¿no? Justamente porque él menciona de que las enfermedades físicas que nosotros llegamos a tener son el resultado de la ausencia de amor en nosotros. O sea, básicamente es el resultado de que en momentos estamos desconectados de Dios, o sea, y empezamos a morir. ¿Okay? Y eso genera todo este problema, ¿no? Ahora, dentro de esta situación entendemos entonces de que nosotros estamos inmersos en un conflicto espiritual. ¿Ok? Y en medio de esta situación podemos y tenemos que entender también de que no hay un punto intermedio, Heriberto. O sea, no hay un punto medio, ¿no? O estoy de un lado o estoy del otro. O sea, no hay una posibilidad de estar ubicado en la mitad ni nada de eso, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso para mí, no? Y dentro de ello también el ingrediente del libre albedrío. O sea, ¿qué representa eso para mí? O sea, saber que no hay un punto medio, ¿no? No es de que, oh, no, yo soy una persona buena, pero no creo en Dios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre aquí, ¿no? En un plano espiritual, incluyendo el elemento del libre albedrío, ¿no? Sí. Sabemos que cuando el hombre peca, Pedro, hay un rompimiento, se rompe la relación. Ahora, para nosotros restablecer esto, nosotros tenemos que tener una relación. Restablecer esa relación es como nosotros restablecemos una relación con una persona que se había roto. Esa relación que nosotros teníamos con Dios fue dañada por el pecado, pero por la restauración, por la gracia de Dios, Él quiere restaurarnos otra vez, darnos otra oportunidad para que nosotros decidamos seguirlo a Él. Ahora, nosotros no podemos
no hay un punto medio donde nosotros podemos decir, Así yo no sigo a Dios, pero tampoco sigo al enemigo. Así es que yo voy a esperarme hasta la última hora y entonces yo decido a quién seguir. Sabemos que hay muchas personas hoy en día que experimentan la muerte física. Nosotros conocemos personas que la han experimentado, pero también hay personas que están en realidad muertas espiritualmente. Claro. Y yo creo que eso es peor que la muerte física, Ajá. ¿verdad? Porque eso ahora nosotros, mientras estamos vivos, tenemos una oportunidad. Es lo que Él quiere. Dios quiere restaurarnos. Pero si nosotros rechazamos, entonces en realidad estamos rechazando esa otra oportunidad que Él nos quiere dar. Así es. Así es lo que mencionábamos tal vez en algún momento en otras lecciones, ¿no? Esta parte de que para el poder de Dios, o sea, no es imposible, es factible levantar a una persona de la muerte, ¿no? O sea, físicamente, o sea, levantarla de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando uno es un muerto espiritual y en su libertad no desea? Dios no desea recibir justamente el ingreso del Señor en su vida. O sea, sencillamente no hay posibilidad, ¿no? O sea, o es mucho más difícil el poder resucitar espiritualmente a una persona, ¿no? Por lo mismo que Dios nos ha dado esa habilidad de escoger, de decidir si queremos seguirlo o no. Claro. Y yo creo que Dios quiere restablecernos porque Dios quiere llevarnos otra vez a la patria celestial. Y para esto, como te digo, nosotros no sabemos todo lo que está ocurriendo detrás, pero sí sabemos que Dios no puede permitir que el pecado permanezca otra vez en el cielo. Así es. Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que hacer una decisión hoy en nuestra vida. Y para eso entonces nuestra vida tiene que ser examinada, probada, para que nosotros entremos al reino nuevo, a la patria celestial. Saben los ángeles que están ahí que nosotros no podemos llevar otra vez el pecado al cielo otra vez. Porque nosotros hemos sido probados y saben ellos que no va a ocurrir otra vez, empezar otra vez otra rebelión en el cielo. Así es. Ahora, de manera sucinta, ¿no? De manera concreta al punto, tal vez, ¿cuál es la acción de Dios entonces para remediar esta situación? O sea, ¿de qué manera es que el Señor actúa justamente para poder llegar a vencer al mal, ¿no? ¿Con mayor ejercicio de fuerza, tal vez? ¿Con mayor violencia que el enemigo? Y ahí es donde está el sacrificio de Jesús, Pedro. Así es. Porque nosotros no por nuestra propia fuerza, hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad, Pedro, que ellos pueden dejar de hacer cualquier cosa por su propia voluntad. Así es. Pero lo que no podemos por nuestra propia voluntad es llegar al cielo. Así es. Nosotros no podemos llevarnos por nosotros mismos a ese lugar. Tiene que haber una transformación que comienza cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro creador y a Jesús como nuestro redentor. Claro. Es cuando comienza la transformación donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, nos empieza a transformar, las cosas que hacíamos dejan de ser y ahora las reemplaza Él por el amor, la paciencia, todos los dones del Espíritu. Así es, justamente. Y esas son las estrategias que usa el Señor, porque al final el amor va a vencer el mal. Eso es lo que nosotros esperamos y eso es también el tema que nos une durante estos próximos 3 meses y que vamos a poder también discutir y conversar con cada uno de nuestros amigos en este estudio de la lección de Escuela Sabática. ¿Ok? Así es. Muy bien. Vamos a orar, Heriberto. Claro que sí. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esta inmensa posibilidad de conocerte más. Gracias porque a través del estudio de tu palabra reconocemos cuáles son tus planes para nosotros. Siempre son planes de bien, siempre son planes de mejora, Señor. Gracias por ello y porque también los planes que tienes para rescatar a tu pueblo, a tus hijos, a tu creación, está basada, Señor, en una acción, en un plan de amor, en un plan de bien para nosotros. Gracias por ello, Señor.
Despídenos también. Acompaña a nuestros amigos que nos están acompañando también en esta ocasión. Bendice sus vidas y suple sus necesidades. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Amén. Que sea así. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.